Elena Morales tenía 67 años, y aquella mañana algo se rompió sin ruido. No fue una discusión, fue una frase dicha como si ya no hubiera vuelta atrás. «Mañana nos mudamos, mamá. Ya firmé los papeles». Elena no reaccionó. Se quedó mirando la taza de café como si fuera ajena. El vapor subía despacio, y el silencio pesaba más que el olor. Frente a ella estaba Daniel, 40 años, su hijo único. Daniel hablaba con calma, pero esa calma no era cariño, era control. Elena parpadeó, como si el cuerpo quisiera negar lo que había oído. «Mañana», repitió ella muy despacio. «¿Cómo que mañana?» Daniel suspiró. «Mamá, ya está todo organizado. No tiene sentido alargarlo. Te irá mejor en la ciudad». Elena sintió un golpe por dentro. No era ira, era una tristeza que no pedía permiso. «¿Qué papeles firmaste?» Su voz salió serena, pero por dentro temblaba. Daniel bajó la mirada un segundo. «La venta». «¿La venta? ¿De qué?» Elena lo preguntó sabiendo la respuesta. «De la casa, mamá». Daniel lo dijo como si la palabra casa fuera un trámite. Elena apoyó la mano en la mesa de madera. Esa mesa la había lijado con su marido, una tarde de verano. «La casa no es solo una casa», murmuró. Y se notó que le costaba respirar. Daniel negó con la cabeza. «Mamá, no dramatices. Es grande, cuesta dinero, y tú ya no puedes con todo». «Yo vivo aquí», dijo Elena. «Yo sigo pudiendo, con lo que importa». Daniel se acercó a la ventana. «Esto no va de lo que tú sientes». Elena levantó la vista. «Entonces, ¿de qué va, Daniel?» Daniel tardó un segundo en responder. «De lo que conviene». Y Elena entendió algo en ese instante. Su hijo no estaba hablando como hijo. Estaba hablando como alguien que ya tenía planes. Planes donde ella era un objeto que se mueve. «¿Y por qué tan rápido?», preguntó Elena con un hilo de voz. Daniel se giró incómodo. «Porque ya hay comprador». «¿Quién?», Elena lo preguntó con una calma que asustaba. Daniel abrió la boca, luego la cerró. «Eso no es lo importante». Elena lo miró sin pestañear. «Cuando alguien decide por ti, siempre es importante». Daniel se pasó la mano por la nuca. «¿Estás cansada, mamá?» «Descansa. Mañana recogemos tus cosas». Y lo dijo como si ella no tuviera voz. Elena sintió la humillación más dura. No era que la echaran de una casa. Era que la estaban echando de su lugar en la familia, sin preguntar, sin explicar. Daniel salió de la cocina. Elena oyó sus pasos y la puerta de su habitación cerrarse. Pasaron unos segundos. Luego oyó otra voz al otro lado de la pared, baja y rápida. Era Marta, la pareja de Daniel, 31 años. Marta no vivía allí siempre, pero aparecía cuando había decisiones y cuando había papeles. Elena escuchó un fragmento. «No le des tantas vueltas, Dani. Mañana y ya». Daniel respondió algo que Elena no entendió del todo. Solo captó una frase que la dejó fría. «Con esto solucionamos todo». Y la palabra todo sonó como una trampa. Elena se levantó. Fue al dormitorio principal, el que había compartido con su marido. Abrió la cómoda. En el fondo había una carpeta azul, vieja, sin etiqueta. La sacó con cuidado, como si fuera algo frágil o peligroso. Elena se sentó en la cama, y al abrirla, el pasado volvió con una claridad cruel. Había firmas, había fechas escritas por extenso, y había una cláusula marcada con un bolígrafo. No era un secreto por capricho. Era una decisión que Elena tomó el día que se quedó sola, el día en que enterró a su marido, el día en que entendió que la vida cambia en una mañana. Elena cerró la carpeta, y en ese silencio se dijo algo que le salió desde el pecho. «Así que ya firmaste», susurró, «sin saber lo que estás entregando». Esa noche no durmió. Caminó por la casa, habitación por habitación, despidiéndose en silencio. En la pared del pasillo estaban las marcas de altura de Daniel. Cada cumpleaños, una línea nueva. Elena pasó los dedos por la última marca. Y por primera vez, sintió que el tiempo no perdona a nadie. A la mañana siguiente, Daniel llegó con cajas y prisa. Marta venía detrás, revisando el móvil. «Vamos, mamá», dijo Daniel. «Te he dejado solo lo necesario». Marta miró alrededor con una sonrisa leve, como si ya se imaginara el lugar vacío. Elena salió con una única maleta. No discutió, no suplicó, no gritó. Antes de cerrar la puerta, se giró hacia el mar por última vez. Su mirada fue un adiós,
y una promesa. Daniel ya estaba en el coche. Marta le susurró algo al oído y él asintió sin mirarla. El motor arrancó y Elena entendió que lo peor no era perder la casa. Lo peor era descubrir que su hijo estaba dispuesto a perderla a ella con tal de ganar tranquilidad. El coche se alejó y Elena, por dentro, guardó el mismo pensamiento una y otra vez. En este momento ellos todavía no saben lo que han activado, porque lo que Daniel firmó no era solo una venta, era una puerta, y al cruzarla, iba a encontrar algo que no esperaba. Y lo que ocurrió después lo cambió todo. El piso de la ciudad olía a nuevo, pero para Elena no olía a hogar. Las paredes eran blancas, demasiado blancas, como si no esperaran recuerdos. Daniel dejó la maleta junto a la puerta. «Aquí estarás más tranquila», dijo. Elena recorrió el lugar con la mirada. No tocó nada, no preguntó nada. «¿Cuánto tiempo me quedaré?», preguntó al final, sin emoción aparente. Daniel dudó. «Un tiempo, hasta que todo se organice». Esa frase no tenía fecha, y Elena lo supo al instante. Marta apareció desde la cocina. «Es provisional», dijo con una sonrisa ensayada. Elena asintió. «Todo empieza siendo provisional», respondió. Esa primera noche, Elena durmió poco. El ruido de la calle no la dejaba descansar. Coches, voces, sirenas lejanas, nada se parecía al mar. A la mañana siguiente, Daniel ya no estaba. Había salido temprano, como siempre. Marta tampoco. El piso quedó en silencio. Elena preparó café. Lo bebió sola, de pie, apoyada en la encimera. Durante días la rutina fue la misma. Daniel llegaba tarde, hablaba poco, siempre con el móvil en la mano, siempre con alguien al otro lado. Elena empezó a notar miradas nuevas, miradas de impaciencia, de cansancio. Una tarde, escuchó una conversación sin querer. Daniel hablaba con Marta en la habitación. «No pensé que fuera tan complicado», decía él. «Creí que el dinero estaría ya». Marta respondió algo que Elena nunca olvidaría. «Tu madre no nos lo está poniendo fácil». Elena se quedó quieta, no por sorpresa, sino por decepción. Aquella noche, sacó la carpeta azul de la maleta, la colocó sobre la mesa del salón, la abrió despacio, como si los papeles también escucharan. Allí estaba todo. Firmas, cláusulas, nombres escritos con pulso firme. Recordó el día exacto. No fue un día triste, fue un día lúcido. Su marido la miró y le dijo: «Prométeme que nunca te quedas sin voz». Elena cumplió esa promesa en silencio, durante años. Al día siguiente decidió salir. Necesitaba caminar, necesitaba aire. La ciudad le resultaba ajena. Gente que no miraba, gente que pasaba de largo. Entró en una pequeña cafetería. Pidió un café solo y se sentó junto a la ventana. Allí tomó una decisión. No impulsiva, no emocional, clara. Al volver al piso, llamó a un número que llevaba años guardado. No lo marcaba desde la muerte de su marido. La voz al otro lado respondió de inmediato: «Señora Morales, ¿cuánto tiempo?» «Necesito saber si todo sigue en pie», dijo Elena, «tal como lo dejamos». Hubo un silencio breve. Luego una respuesta firme. «No solo sigue en pie, está activo». Elena cerró los ojos. Sintió algo parecido a alivio. Esa noche, Daniel llegó nervioso. Dejó las llaves con más fuerza de lo normal. «Me han llamado del banco», dijo sin mirarla. «Dicen que hay un problema». Elena levantó la vista con calma. «¿Qué tipo de problema?» Daniel tragó saliva. «El dinero está bloqueado, no lo sueltan». Marta apareció detrás. «Esto no estaba previsto», dijo molesta. Elena los miró a ambos, por primera vez, sin culpa. «Tal vez», dijo despacio, «porque no todo lo que se vende pertenece». Daniel frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Elena no respondió. Recogió la carpeta azul y la guardó de nuevo. Aquella noche Daniel no durmió. Elena sí. A la mañana siguiente, Daniel recibió otra llamada. Esta vez su rostro cambió. «El contrato puede ser impugnado», le dijeron. «La operación no es válida». Daniel colgó despacio. Miró a su madre como si la viera por primera vez. «Mamá». La palabra le salió pequeña. Elena sostuvo su mirada. «No preguntaste», dijo. «Solo decidiste». Ese silencio fue distinto. No era tensión, era miedo. Porque Daniel empezó a entender algo esencial. No había vendido una casa. Había tocado algo que no comprendía. Y lo que estaba a punto de descubrir iba mucho más allá del dinero. Mientras tanto,
Elena hizo algo que no hacía desde hacía años. Esperar, con paciencia, con silencio. Porque esta vez el tiempo jugaba a su favor. Y Daniel todavía no sabía qué había activado realmente con su firma. El silencio en el piso cambió de peso. Ya no era calma, era expectativa. Daniel empezó a caminar de un lado a otro. El móvil no dejaba de vibrar en su mano. «Esto no tiene sentido», murmuró. Todo estaba bien. Elena observaba desde el sofá. No intervenía, no corregía. Había aprendido que algunas verdades solo se entienden cuando duelen. Marta llegó esa noche más temprano de lo habitual. Entró sin saludar. «Me han llamado también», dijo. «Esto nos va a afectar a los dos». Elena levantó la vista lentamente. «¿Nos?», preguntó con suavidad. Marta evitó su mirada. «Bueno, a Daniel». Daniel se sentó agotado. «Dicen que hay una estructura legal que no declaramos». Elena inclinó la cabeza, porque nadie la preguntó. Marta resopló. «Esto es absurdo, es solo una casa». Elena la miró por primera vez de frente. «Para ti», respondió. La tensión se instaló como una tercera presencia en la habitación. Al día siguiente comenzaron las visitas. Un abogado. Luego otro. Todos hacían las mismas preguntas. Todos obtenían respuestas incompletas. Daniel empezó a notar miradas distintas. Miradas que no confiaban. Elena permanecía en segundo plano, como si no formara parte del problema. Pero todos sabían que ella era el centro. Una tarde, uno de los abogados pidió hablar a solas con Elena. «¿Estás segura de que quiere continuar así?», preguntó con cautela. Elena respiró hondo. «Quiero que las cosas estén donde deben». El abogado asintió. «Entonces, esto va a cambiar muchas cosas». Esa noche, Daniel no cenó. Se quedó mirando la mesa vacía. «Pensé que estabas de mi lado», dijo al fin. Elena no alzó la voz. «Siempre lo estuve, pero no a costa de desaparecer». Daniel se pasó la mano por el rostro. «Todo esto se nos está yendo de las manos». «El control es una ilusión», respondió ella. «Y tú lo sabes». Marta observaba en silencio. Su impaciencia era visible. Esa misma semana llegó una notificación formal. El proceso quedaba abierto. La venta suspendida. El dinero congelado. Daniel sintió el peso real de la palabra consecuencias. Esa noche, Marta discutió con él. Las voces atravesaron la pared. «Tu madre lo sabía», decía ella. «Nos ha dejado avanzar para caer». Daniel no respondió. Por primera vez dudaba. Elena escuchó sin moverse. No sintió culpa. Sintió distancia. Al día siguiente, decidió salir sola. Necesitaba recordar quién era fuera de ese piso. Caminó sin rumbo. Se sentó en un banco. Observó a la gente pasar. Recordó una frase de su marido. «La dignidad no se negocia». Cuando volvió, Daniel estaba sentado en el suelo, la cabeza entre las manos. «Nos piden documentos antiguos», dijo. «Muy antiguos». Elena asintió. «Existen». Daniel la miró. «¿Desde cuándo?» «Desde antes de que creyeras que yo no entendía nada», respondió ella. Ese fue el momento exacto en que Daniel empezó a verla distinta. No como una carga, no como una madre frágil, sino como alguien que había estado un paso adelante todo ese tiempo, pero aún no entendía por qué. Esa respuesta no llegaría esa noche, ni la siguiente, porque lo que Elena había protegido no era solo una casa, era algo que iba a cambiar la relación entre ellos para siempre, y cuando Daniel lo descubriera, ya no habría forma de volver atrás. La espera continuaba, y el silencio esta vez trabajaba a favor de Elena, porque la verdad no se precipita, se revela cuando es inevitable, y ese momento estaba cada vez más cerca. Daniel todavía creía que el problema era legal. No sabía que el verdadero conflicto era emocional, y ese no se resuelve con contratos. Se enfrenta. La tensión se volvió rutina. Nadie levantaba la voz, pero todo pesaba. Daniel empezó a llegar cada vez más tarde. El móvil era su refugio y su condena. Marta, en cambio, estaba cada vez más presente y cada vez más impaciente. «Esto se nos va de las manos», decía ella. «Necesitamos soluciones, no silencios». Elena escuchaba desde el pasillo. No se defendía. No se justificaba. Había aprendido que explicarse a quien no quiere oír solo desgasta. Una mañana, Daniel recibió una notificación formal. Esta vez, no del banco. Era una citación, una reunión obligatoria, con nombres que no reconocía. «El proceso entra en fase de revisión», leyó en voz alta. «La presencia de la señora Morales es imprescindible». Daniel levantó la vista. «Te necesitan»,
dijo, casi con alivio. Elena asintió. Siempre fue así, respondió. Marta frunció el ceño. ¿Por qué a ella? Elena la miró sin dureza. Porque nunca dejé de estar. El día de la reunión, el ambiente era frío, demasiado ordenado, demasiado correcto. Elena se sentó con la espalda recta. Daniel a su lado parecía más pequeño. Las preguntas comenzaron despacio. Luego se volvieron precisas, incómodas. ¿Quién autorizó la venta? ¿Quién firmó? ¿Quién comprendía las cláusulas? Daniel respondió como pudo, a veces dudando, a veces mirando a su madre. Elena respondió con calma, con fechas, con memoria. Cuando la reunión terminó, nadie sonrió. Esto llevará tiempo, dijeron, y consecuencias. De regreso al piso, Marta explotó. Nos están juzgando como si hubiéramos hecho algo malo. Elena se quitó el abrigo. No es un juicio, dijo. Es una revisión. Siempre estás tan tranquila, reprochó Marta, como si nada te afectara. Elena la miró a los ojos. Me afecta, pero no me domina. Esa noche, Marta y Daniel discutieron. Las palabras fueron más duras que antes. Elegiste a tu madre, dijo ella, y nos estás hundiendo. Daniel no respondió de inmediato. El silencio fue su primera defensa. Al día siguiente Marta no volvió. Dejó un mensaje breve, frío. Daniel leyó el mensaje varias veces. Luego apagó el móvil. Se sentó frente a su madre. Creo que he perdido algo, dijo. Elena no lo consoló. Tampoco lo reprochó. Las pérdidas enseñan, respondió, si se escuchan. Los días siguientes fueron silenciosos, pero distintos. Daniel empezó a preguntar. Por primera vez, a escuchar sin interrumpir. Elena habló poco. Elegía cada palabra. Una tarde Daniel señaló la carpeta azul. ¿Qué hay ahí, mamá? Elena respiró hondo. Una decisión, dijo, y una promesa. Daniel asintió. No estoy listo, confesó. Pero quiero entender. Elena cerró la carpeta. Aún no, respondió. Pero pronto. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Pensó en su padre, en la casa, en su prisa. Por primera vez sintió vergüenza. Al amanecer, Elena salió sola. Caminó sin rumbo durante horas. Se sentó frente al mar. El mismo mar que había dejado atrás. Sacó la carpeta azul. La sostuvo entre las manos. Es hora, se dijo en voz baja. Cuando volvió al piso, Daniel la esperaba. No habló. Solo asintió. La revelación ya no podía esperar. Porque no se trataba solo de una casa. Se trataba de límites, de respeto, de memoria, y de una verdad que iba a cambiarlo todo. Daniel aún no sabía que había protegido su padre, ni por qué Elena había guardado silencio tantos años, pero estaba a punto de descubrirlo. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La espera había terminado, y la verdad, por fin, tenía espacio para hablar. Daniel respiró hondo. Estoy escuchando, dijo. Elena abrió la carpeta azul, y comenzó. Elena abrió la carpeta azul con cuidado, como si el papel pudiera quebrarse. Daniel se inclinó hacia adelante. No dijo nada. Esperó. Tu padre y yo firmamos esto hace años, comenzó Elena, cuando todavía creíamos que el tiempo sobraba. Daniel tragó saliva. ¿Antes de enfermar? Antes de que supiéramos que la vida cambia sin avisar, respondió ella. Elena señaló una hoja. Este fondo no es una herencia común. Protege a quien vive en la casa, continuó, no a quien decide venderla. Daniel frunció el ceño. Entonces, ¿yo nunca fui dueño? Elena negó con suavidad. Fuiste hijo, y eso era suficiente. El silencio se volvió espeso. Daniel bajó la mirada. Papá siempre pensó que yo sabría escuchar, dijo Elena. Por eso confió en el tiempo. Daniel apretó los labios. Yo no escuché. Aprender a escuchar también es un legado, respondió ella. Elena pasó otra hoja. Aquí se establece algo más. Si alguien intenta forzar una venta, leyó, el fondo se activa y bloquea la operación. Daniel cerró los ojos. Eso fue lo que pasó. Sí, dijo Elena, y también protege tu futuro. Daniel levantó la vista. ¿El mío? El tuyo, confirmó ella, para que no vivas creyendo que todo se compra. Daniel respiró hondo. Las manos le temblaban. Pensé que te estaba protegiendo, dijo, que sabía lo que hacía. Elena apoyó la carpeta en la mesa. Proteger no es decidir por el otro. Daniel asintió lentamente. Lo sé. Pasaron unos minutos sin hablar. El reloj marcaba el tiempo.
¿Qué pasará ahora?, preguntó Daniel. Elena respondió sin prisa. Ahora elegimos. Yo puedo volver al mar, dijo. Y tú puedes venir, si preguntas. Daniel se secó los ojos. Quiero hacerlo bien. Hazlo distinto, respondió ella. Eso basta. Días después recibieron la confirmación oficial. La venta quedaba anulada. El dinero regresaba a su estado original. El fondo seguía activo. Daniel leyó el correo varias veces. Luego cerró el portátil. Volvamos, dijo. Si todavía quieres. Elena lo miró con calma. Quiero. El regreso fue silencioso, sin cajas apiladas, sin prisa. La casa los recibió igual que siempre, con sal en el aire. Daniel abrió las ventanas. Dejó entrar el mar. Se sentaron en la terraza. No hablaron enseguida. Gracias por no gritar, dijo Daniel al fin. Elena sonrió apenas. A veces el silencio enseña más. Las semanas siguientes fueron distintas. Más lentas, más reales. Daniel empezó a venir sin imponer, a escuchar antes de hablar. Elena recuperó rutinas. El café, los paseos, la vista al amanecer. Una tarde, Daniel señaló la carpeta azul. ¿Puedo quedarme una copia? Elena negó con suavidad. No hace falta. Lo importante, añadió, no está en el papel. Daniel asintió. Lo entiendo. El mar seguía allí, la casa también, pero algo había cambiado para siempre. No todo se hereda en dinero. Algunas cosas se heredan en límites. Y aprender a respetarlos también es una forma de amor. Daniel miró el horizonte. Por primera vez, sin prisa. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. La historia no había terminado. Pero ya no dolía igual. Y eso, pensó Elena, también era justicia. El silencio volvió a la casa. Esta vez, como un acuerdo. Los primeros días de regreso fueron extraños. La casa parecía la misma, pero el ritmo no. Daniel llegaba sin avisar. No imponía horarios, no daba órdenes. Elena lo observaba desde la distancia. Aprendía a no anticiparse. Una mañana, Daniel apareció con pan caliente. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Ese gesto sencillo pesó más que muchas disculpas. Elena preparó café. Se sentaron frente a frente. Quiero entender, dijo Daniel. No solo lo legal todo. Elena asintió. Entender lleva tiempo, respondió. Y paciencia. Hablaron del padre, de silencios antiguos, de decisiones postergadas. Daniel escuchó sin interrumpir, como no había hecho antes. Los días siguientes, la casa volvió a llenarse de rutinas. Elena retomó sus paseos matinales. Daniel aprendió a esperar. Una tarde apareció Marta. No entró. Esperó en la puerta. Daniel la vio desde la terraza. Dudó. Luego salió. Hablaron en voz baja. Durante mucho tiempo. Marta se fue sin mirar atrás. Daniel regresó con el rostro cansado. No todo se arregla, dijo. Pero algunas cosas se entienden. Elena no preguntó. Respetó el silencio. Pasaron las semanas. El proceso legal se cerró del todo. La casa quedó protegida. El fondo, intacto. Daniel dejó su antiguo trabajo. No lo dijo de inmediato. Una noche lo confesó. Necesitaba parar. Elena lo miró con comprensión. A veces perder control es empezar a vivir. Daniel empezó a ayudar en la casa. Arreglos pequeños, cosas simples. Cada gesto reparaba algo invisible. Una tarde, Elena sacó una caja antigua. Fotos, cartas, recuerdos. Daniel tomó una foto de niño. Papá me miraba distinto, dijo. Te miraba con esperanza, respondió Elena. El sol cayó lentamente. El mar seguía marcando el tiempo. Daniel respiró hondo. Gracias por quedarte. Elena sonrió con suavidad. Gracias por volver distinto. No todo estaba resuelto, pero ya no había prisa. La casa volvió a ser hogar. No por las paredes, sino por los acuerdos. Daniel entendió algo esencial. La herencia no se impone. Se cuida, se escucha, se honra. Elena miró el mar al atardecer, sin miedo. Había recuperado su lugar. Sin gritar, sin huir. Y Daniel, por fin, había aprendido a preguntar. El silencio regresó a la casa. Esta vez como descanso. La historia seguía. Pero el dolor ya no guiaba las decisiones, porque algunas lecciones llegan tarde, pero llegan, y cuando lo hacen, cambian la forma de mirar atrás. Elena cerró la puerta al caer la noche, no para protegerse, sino para quedarse. Daniel apagó la luz del salón. Se quedó un momento en silencio. Por primera vez, no sentía que debía huir de nada. La casa respiraba con ellos, y el futuro por fin no daba miedo, porque ya no estaba construido sobre decisiones impuestas, sino sobre respeto. Y eso, entendió Daniel,
Era el verdadero legado. Elena se acostó temprano esa noche. Durmió sin sobresaltos. El mar seguía ahí, la casa también. Y la historia, aunque larga, había encontrado equilibrio. Pero aún quedaba camino por recorrer, porque sanar del todo lleva tiempo. Y esta historia todavía tenía algo más que decir. El equilibrio duró unas semanas, lo suficiente para creer que todo estaba en calma. Pero la vida rara vez se conforma con una sola lección. Una mañana, Daniel recibió una llamada inesperada. Un número que no reconocía. Escuchó en silencio. Su expresión cambió poco a poco. «¿Quieren reunirse conmigo?», dijo después mirando a Elena. «¿Conmigo solo?». Elena no preguntó quiénes eran. Ya lo sabía. «Ve», respondió con calma, «y escucha antes de hablar». Daniel asintió. Pero la inquietud no lo abandonó. La reunión fue en la ciudad. Un despacho sobrio, demasiado pulcro. Le hablaron de oportunidades, de cerrar etapas, de simplificar. «Podrías resolverlo todo», le dijeron. De una vez. Daniel escuchó. Y por un momento la antigua prisa volvió a asomarse. Regresó a la casa al atardecer. El mar estaba en calma. Se sentó frente a Elena. No habló de inmediato. «Dicen que hay una forma de cerrar todo», confesó, sin más revisiones. Elena lo miró en silencio. Esperó. «Pero tendría que decidir yo», añadió Daniel. «Solo yo». Elena respiró hondo. «¿Y qué harías tú?». Daniel bajó la mirada. «No lo sé». Elena se levantó despacio. Caminó hasta la terraza. «Yo ya decidí una vez por los dos», dijo sin girarse. «No volveré a hacerlo». Daniel sintió el peso de esas palabras. Esa noche, casi no durmió. Pensó en Marta, en el trabajo que dejó, en el control que siempre buscó. Al amanecer, salió a caminar solo, como no hacía desde hacía años. Se sentó en la arena. Dejó que el tiempo pasara. Recordó algo que su padre decía: «Elige lento, vive mejor». Cuando regresó, Elena estaba en la cocina, preparando café. «¿Tomaste una decisión?», preguntó ella sin mirarlo. Daniel asintió. «Sí, pero no es la que esperan». Elena levantó la vista. No sonrió. No se adelantó. «Les dije que no», continuó Daniel, «que no voy a cerrar nada sin ti». Elena cerró los ojos un instante. Solo un instante. «Gracias», dijo, y la palabra salió limpia. No hubo abrazos. No hicieron falta. Esa tarde Daniel llamó a quien debía. Puso límites. Escuchó respuestas incómodas. Colgó con las manos firmes. Algo había cambiado. Elena lo observó desde la ventana, sin orgullo, sin temor. El mar seguía marcando el ritmo, lento, constante. Esa noche cenaron juntos. Hablaron de cosas simples. Daniel rió, una risa distinta, más suelta. Elena lo escuchó y entendió que el aprendizaje seguía. No era un final. Era una continuidad más consciente. Antes de dormir, Daniel se detuvo en el pasillo. Miró las marcas de altura en la pared. Pasó los dedos por la última. Respiró hondo. Por primera vez, no sintió urgencia por superar nada. Elena apagó la luz del salón. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto, elegido. El futuro seguía abierto, pero ya no imponía miedo, porque ahora las decisiones se compartían. Y compartir también es una forma de amor. Daniel se acostó tarde, pensando. Elena durmió temprano, con la calma de quien confía. La noche pasó sin sobresaltos, y al amanecer, algo más se había asentado entre ellos. No era perdón, era respeto sostenido, y eso, pensó Elena, sí podía durar. La historia continuaba, pero ya no empujaba. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos, pero tampoco sin preguntas. Daniel empezó a notar algo nuevo. El silencio ya no era incómodo, era un espacio, un lugar donde pensar antes de actuar. Una mañana, Elena encontró una carta en el buzón. No tenía remitente conocido. La sostuvo unos segundos antes de abrirla, como si presintiera su peso. Era breve, correcta, fría. El comprador solicitaba una última revisión. Un intento más. Elena dejó la carta sobre la mesa. No suspiró. No se alteró. Daniel la leyó después. Frunció el ceño. «Quieren insistir», dijo. «Ofrecen más». Elena levantó la vista. «¿Y tú qué piensas?». Daniel tardó en responder. Antes habría hablado enseguida. «Pienso que no todo tiene precio», dijo al fin. Elena asintió. Eso era suficiente. Respondieron juntos, sin abogados, sin rodeos. La respuesta fue clara, definitiva. Después de enviar la carta, se sentaron en la terraza. El mar estaba agitado ese día. «¿Te arrepientes?», preguntó Daniel. Elena negó lentamente. «No, me habría arrepentido de callar».
Daniel bajó la mirada. Yo me arrepiento de no haber preguntado antes. Eso también enseña, respondió ella. Esa tarde caminaron por el barrio. Vecinos saludaban a Elena. Daniel los observaba. Nunca había notado cuánto significaba ese lugar para ella. Siempre pensaste que esta casa me ataba, dijo Elena, pero me sostuvo. Daniel asintió. Yo confundí libertad con huida. Al regresar, Elena sacó una pequeña caja de madera. No estaba en la carpeta azul. Esto era de tu padre, explicó. Nunca supe cuándo dártelo. Daniel abrió la caja. Dentro había un reloj antiguo y una nota doblada. Leyó en silencio. Las palabras eran pocas. El tiempo no se controla, se acompaña. Daniel cerró la caja con cuidado. Los ojos le brillaban. No quiero volver a decidir sin escuchar, dijo. Elena puso una mano sobre la mesa. Entonces estamos bien. Las semanas siguientes fueron tranquilas, no perfectas, reales. Daniel empezó a trabajar desde casa, a su ritmo. Elena retomó hábitos antiguos. La radio por la mañana, el pan al atardecer. Una noche, Daniel preguntó algo que nunca había dicho. ¿Tienes miedo de quedarte sola? Elena pensó unos segundos. Ya no, respondió. Daniel sonrió. No con alivio, con respeto. El tiempo siguió su curso, sin urgencias. La casa se llenó de silencios compartidos, de miradas que no exigían. Elena entendió algo esencial. No había recuperado una casa. Había recuperado su lugar. Daniel también había cambiado. No de golpe, pero de raíz. Una tarde, mientras cerraban las ventanas, Daniel habló. Gracias por no rendirte. Elena sonrió. Gracias por volver. La noche cayó lentamente. El mar seguía ahí. La historia parecía llegar a su descanso, no a su final, porque algunas historias no se cierran, se transforman. Y esta por fin había encontrado su forma. Elena apagó la luz. Daniel cerró la puerta. El silencio llenó la casa, sin peso. El tiempo siguió pasando, pero ya no corría, porque cuando se aprende a escuchar, el tiempo deja de perseguir. Elena se quedó despierta unos minutos más, pensando, no en lo que perdió, sino en lo que eligió conservar. Y eso finalmente era suficiente. El tiempo siguió avanzando, como siempre, sin pedir permiso. Elena aprendió a reconocer los días por la luz, por el sonido del mar al amanecer. Daniel empezó a visitarla con menos planes, con más presencia. No hablaban todos los días. Y eso ya no era un problema. Una mañana, Elena despertó temprano. Abrió las ventanas. Dejó entrar el aire frío. Se sentó en la cocina con una taza de café. Pensó en todo lo vivido, no en la venta, no en los papeles, sino en la decisión de no desaparecer. Daniel llegó más tarde ese día. Traía pan y una expresión tranquila. Voy a quedarme unos días, dijo, si te parece bien. Elena sonrió. Mientras preguntes, respondió. Rieron suavemente, no por alivio, por comprensión. Pasaron la tarde ordenando cosas viejas, sin prisa, sin obligación. Daniel encontró una carta antigua. La leyó en silencio. No sabía que papá escribía así, dijo. El silencio también escribe, respondió Elena. Esa noche cenaron poco. Hablaron menos, pero se entendieron más. Elena se dio cuenta de algo simple. Ya no sentía miedo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba sola en las decisiones. Daniel, por su parte, entendió algo tarde, pero a tiempo, que amar no es organizar la vida del otro, es caminar al lado. Al día siguiente Daniel se despidió temprano, sin dramatismo. Vuelvo pronto, dijo, no por obligación. Elena lo vio marcharse, y no sintió vacío. Se sentó en la terraza, miró el horizonte. La casa seguía en pie, pero ya no era una trinchera. Era un lugar elegido. Cada día, Elena cerró los ojos, respiró hondo. Pensó en la frase que inició todo. Mañana nos mudamos. Sonrió con tristeza leve y con firmeza. No se había mudado, había permanecido. Y en ese acto silencioso había recuperado su voz. La vida no le devolvió los años, pero le devolvió el respeto. El mar seguía allí, constante, indiferente y fiel. Elena entendió algo que nunca olvidaría. No todo lo que se entrega se pierde. Algunas cosas, cuando se defienden en silencio, se transforman. La tarde cayó despacio, sin urgencia. Elena se levantó, cerró la puerta con cuidado, no para proteger la casa, sino para quedarse en ella. El silencio volvió, pero esta vez era hogar. La historia había terminado, no con un final perfecto, sino con algo más verdadero, una vida que ya no se decide sin preguntar, una madre que no se borra, y un hijo que aprendió a escuchar. El mar seguía su ritmo, y Elena el suyo.
A veces eso es todo lo que hace falta. No ganar, no huir, permanecer. Esta historia es basada en relatos reales enviados por oyentes. Algunos nombres, locales y detalles fueron alterados para preservar la privacidad de los involucrados.